Buenas noches, buenas tardes, noches. Muchas gracias a todos por venir. El objetivo de estas reuniones, que la primera fue el sábado, fue una plática, una conferencia, un simposio entre médicos, donde hablamos acerca de estos temas, de la actualidad de las enfermedades hepáticas, de la cirrosis, los nuevos avances en el diagnóstico, el tratamiento. Y quisimos incorporar esta parte que es muy importante. Yo considero incluso que más importante todavía es informarle a nuestros pacientes, a nuestros, esperemos no pacientes, pero informarles acerca de esto que se ha convertido en un problema de salud en el mundo. La enfermedad del hígado, la enfermedad crónica del hígado, se ha convertido en un problema de salud, decimos, porque afecta en todo el mundo. Hay áreas endémicas en el mundo como China y África, por ejemplo, que tienen una prevalencia muy grande de enfermedad hepática y de cirrosis. Cuando digamos enfermedad hepática, durante toda la plática nos estaremos refiriendo a eso, ¿no? Fundamentalmente a la cirrosis. Y bueno, yo quiero empezar la conferencia, decíamos, con este tema. ¿Cuál es el espectro actual y cuál es la magnitud de la enfermedad? Bueno, ¿de qué tamaño es el problema? ¿Por qué tanto énfasis en las enfermedades del hígado? Durante la primera parte de la conferencia les trataremos de dimensionar cuál es la importancia de la enfermedad hepática en el mundo, cuál es la importancia en el mundo occidental y cuál es la importancia en nuestro país. ¿Ha cambiado la enfermedad hepática en los últimos años? ¿Y por qué ha cambiado? ¿Por qué ahora tenemos tanto interés y hay le damos tanta importancia? ¿Ha cambiado en los años? También trataremos de contestar esa pregunta. Y luego, ¿cuáles son las estrategias actuales? En razón de la magnitud del problema y este cambio en la prevalencia, ¿qué es lo que tenemos como recursos para ofrecer a nuestros pacientes? Primero quiero dejar o sentar un contexto, ¿no? El hígado es un órgano voluminoso, muy grande, que está en la parte superior del abdomen, ocupa todo el abdomen superior. El hígado es el laboratorio de nuestro cuerpo. Todo lo que comemos, todo lo que ingerimos por el tubo digestivo, los alimentos, los medicamentos, todo tiene que pasar por el hígado para ser procesado. En el hígado se guarda lo que no se va a usar, se usa y se distribuye lo que se tiene que usar. Hablamos de proteínas, carbohidratos, vitaminas, los lípidos, los elementos con los que funcionamos. Todo tiene que pasar por ahí y procesarse. Es un órgano muy voluminoso con una gran reserva. Es por esto, esta es una imagen vean, como toda la circulación que viene del tubo digestivo, del estómago, del páncreas, del intestino delgado, del intestino grueso, toda la sangre se confluye en una gran vena, que es esta que entra al hígado, y distribuye de esta forma en el hígado la circulación. Aquí arriba del hígado tenemos el corazón. Entonces la sangre, una vez que se filtra, pasa directamente al corazón y se distribuye en todo nuestro organismo. El hígado se inflama o se afecta por una gran cantidad de enfermedades. La mayoría de ellas inflama el hígado y los pacientes no tenemos ninguna manifestación, no sabemos que estamos enfermos. Y el hígado puede estar inflamado por muchos años y debido a esa gran capacidad y esa gran reserva que tiene, sigue funcionando. Los pacientes se sienten muy bien, no les pasa nada, hasta que el hígado empieza a fallar. Cuando el órgano empieza a fallar es cuando da manifestaciones, antes desafortunadamente no. ¿Qué es la cirrosis? La cirrosis es el estadio final de un proceso que inflama el hígado en forma lenta pero permanente, continua por muchos años, causa necrosis, le llamamos a la muerte de las células, y luego existe cicatrización. Se acumulan cicatrices dentro del hígado, y esto ocasiona alteración en la microcirculación, en la estructura, aquella por donde tiene que pasar la sangre, se altera y eso es el factor fundamental, lo que determina la manifestación
clínica de los pacientes con cirrosis. Esto es un corte microscópico, aquí vemos un corte, un tejido al microscopio. Todos estos canales chiquitos que se ven aquí, estos espacios blancos que se ven aquí en el hígado, todos estos espacios chiquitos que se ven aquí blancos son canales sanguíneos. Por aquí pasa la sangre. Cuando el hígado se inflama, estos canales, vean en lo que se convierte. Ese tejido de color azul son las cicatrices del hígado que distorsionan completamente la arquitectura de la circulación y eso ocasiona muchas de las manifestaciones que conocemos como cirrosis. A ver, Omar, por favor, ¿dónde andas? Y esto es en el microscopio. Les voy a mostrar cómo lo vemos cómo lo vemos macroscópicamente, cómo lo vemos durante la cirugía. Esto es un hígado cirrótico. Vean que es un hígado pequeñito, lleno de nódulos. Esto que está aquí es un hígado normal. Esto es un injerto. Ese hígado que vieron lo quitamos para poner que es un trasplante. Pero esta es la consistencia normal del hígado, a diferencia del otro que vimos anteriormente. ¿Por qué se enferma el hígado? ¿Por qué se inflama el hígado? Como les decíamos, hay enfermedades agudas, por ejemplo, la hepatitis aguda, nos ponemos amarillos, nos curamos y se acabó la enfermedad. Ahí nos damos cuenta que tenemos una hepatitis aguda. Una intoxicación, por ejemplo, por medicamentos, por fármacos. El paciente se inflama en forma aguda, pero se resuelve completamente y el hígado vuelve a estar como siempre. Las enfermedades crónicas, la inflamación crónica del hígado, lo que causa cirrosis, fundamentalmente es originada por 3 razones. Hay una lista muy grande, pero las 3 más importantes son, en todo el mundo, como en México, son el consumo excesivo de alcohol, una infección por un virus de hepatitis, virus tipo B o tipo C, son los 2 que generalmente causan inflamación crónica y cirrosis. Y una que nos preocupa mucho porque recientemente ha emergido como una tercera causa en todo el mundo, que es lo que conocemos como la enfermedad grasa del hígado. El hígado se llena de grasa, se inflama, igual que el alcohol, igual que el virus, causa inflamación y cirrosis. De hecho, las siglas de esta enfermedad en inglés son NAFLD. ¿Qué significa NAFLD? Es Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Es decir, al microscopio nosotros vemos estos cambios igualito que un paciente que tiene inflamación por consumo de alcohol, pero sin consumir alcohol. Entonces, esta es una entidad descrita no hace más de 30 años, que ahora conocemos cada vez más y, como les digo, ha emergido en todo el mundo como una de las causas de cirrosis. Hay otras causas como enfermedades autoinmunes, enfermedades metabólicas, fármacos, cuando consumimos cierto tipo de fármacos en forma crónica. Hay enfermedades relacionadas con trastornos hereditarios, pero las 3 más importantes, las 3 enfermedades más importantes que ocasionan el 90% de la cirrosis en todo el mundo y que son las 3 indicaciones más importantes de trasplante en todo el mundo, son cirrosis por alcohol o consumo crónico de alcohol, enfermedad grasa del hígado y hepatitis por virus B o C. Esto es un esquema, pero que se ha descrito como digamos, es lo que nos ayuda a describir la historia natural de la enfermedad. Yo quiero mostrarles, imaginen esta línea horizontal en la línea del tiempo. Esto inicialmente es el estímulo nocivo. Aquí empieza la inflamación. Cuando un paciente tiene inflamación, el hígado ya está sufriendo, ya las células están muriendo, ya empieza a haber acumulación de tejido fibroso. El paciente está completamente asintomático. Es más, le tomamos unas pruebas de función hepática y pueden estar normales, porque el paciente no sabe, no siente, no sabe que tiene enfermedad inflamatoria en el hígado.
Y entre este periodo de tiempo que marca, aquí se correlaciona, por ejemplo, con, a pesar de que los pacientes tengan inflamación y no tengan síntomas, pueden tener algunas complicaciones ya. Incluso aquí ven abajo, hay una cifra que indica la mortalidad, el riesgo de muerte de los pacientes en relación a la enfermedad del hígado. Esto es lo que se llama cirrosis compensada o hepatopatía compensada. Pueden pasar 10 años desde que el paciente tiene la inflamación sin que le pase absolutamente nada, y correr maratones y hacer ejercicio y no le pasa absolutamente nada. Sin embargo, la segunda etapa que describe ahora lo que llamamos cirrosis descompensada es cuando el hígado empieza a dar manifestaciones. Puede tener síntomas, el síntoma más común es la fatiga inexplicable. Los pacientes empiezan a estar fatigados, no saben por qué. No es específico, por supuesto, de la enfermedad del hígado. Hay muchas enfermedades que pueden manifestarse así, pero es una de las señales. A partir de entonces empieza a haber otros cambios. Empiezan a aparecer, se colecciona líquido en el abdomen, puede haber alteración de las pruebas de función del hígado, los pacientes pueden tener hemorragia digestiva, hemorragia, vómito de sangre que le llaman los pacientes, hematemesis se llama clínicamente, y así evolucionar hasta desarrollar las complicaciones que matan a los pacientes. Los pacientes mueren por complicaciones relacionadas con la cirrosis y la falla hepática. ¿Cuáles son esas de qué se nos mueren los pacientes que ya tienen cirrosis? Se nos mueren de complicaciones relacionadas con esto que les decía al principio, con esta alteración en la circulación del hígado. Coleccionan agua en el vientre, desarrollan varices en el esófago y en el estómago. Tienen trastornos en el estado de la conciencia, eso se llama encefalopatía. El hígado de plano falla, es otra causa, los pacientes de pronto deja de funcionar y los pacientes empiezan a tener un curso fatal, ¿no? Y una causa de muerte muy importante en los pacientes, y es una complicación, es el cáncer primario del hígado, es decir, el tumor que nace en el hígado. El 90% de los tumores primarios del hígado aparecen en un hígado con cirrosis. Es decir, existe un vínculo muy estrecho entre ese proceso, aquello que vieron ustedes ahí en la imagen, lleno de tejido ahí, inflamado y fibrosis, bueno, ahí aparece un tumor. Existe una prevalencia muy bien definida de los pacientes con enfermedad crónica del hígado. En uno de cada 30, probablemente, uno de cada 40 al año tienen un tumor. Si juntamos aquí a 50 pacientes con cirrosis o con inflamación crónica del hígado, al año siguiente uno de ellos tendrá cáncer, no sabemos quién. Pero es un poco la evolución natural de la enfermedad. Entonces, ¿de qué tamaño es este problema? Ya dijimos cómo es el hígado, para qué sirve, por qué se inflama y qué le pasa al paciente en el curso natural de esa enfermedad. ¿De qué tamaño es este problema? Pues muy grande. En México es la cuarta causa de muerte global. En los registros de la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional de Información en Salud hay un registro anual. Ahí los registros, independientemente de sexo y edad, cirrosis y sus complicaciones es la cuarta causa de muerte. Pero cuando analizamos grupos de edad y sexo, en grupos de entre 35 y 60 años, hombres entre 35 y 60 años, es la segunda causa de muerte. Es decir, si correlacionamos esto con los factores de riesgo, consumo de alcohol, enfermedad grasa del hígado, dos enfermedades que son completamente relacionadas con el estilo de vida, con hábitos nutricionales, con estilo de vida. Vamos más adelante habremos de correlacionar esto, pero yo solamente lo que quiero ahora es dimensionar esto. ¿Qué pasa en el mundo? Esto es un estudio que se publicó recientemente donde en todo el mundo se pusieron de acuerdo diferentes sistemas de salud para revisar sus archivos de mortalidad. Revisaron entre 1980 y 2010, son 30 años. En 30 años toda esta gente murió. En el 2010 se reportó 1 millón de muertes. Esto es un indicador, esta DALI es un indicador de mortalidad o de enfermedad.
Esto significa días perdidos por enfermedad o por muerte prematura. En un año, la cirrosis ocasiona 31 millones de años calculados. De todos los pacientes enfermos, de todos los pacientes que mueren, calculamos días perdidos, hay una fórmula que te permite calcularlo, y este tamaño de magnitud, este enorme grupo de pacientes es lo que pierden de vida y de productividad. Ya no vamos a contar lo que cuesta atenderlos, debemos de contar también lo que cuesta que ese grupo de pacientes dejó de trabajar y de producir y de llevar comida a su casa y de atender su negocio y de lo que tenga que hacer en su vida. Entonces, el volumen, el costo, no solamente de atención, sino el costo global es enorme. En este estudio, como les digo, aquí se reporta esta cifra de 2000, de la cuarta causa de muerte global en México. Estos son tendencias, estas curvas de aquí de arriba, estos de abajo son países europeos, la lista es muy pequeña la letra, pero estos de aquí arriba, café y este verde, son países de Latinoamérica. El incremento en la mortalidad en estos 3 años ha sido ascendente, es decir, esto responde un poco a la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿ha cambiado la enfermedad? ¿Por qué no le ponemos tanta atención al hígado ahora? Pues sí, sí ha cambiado y esto es la evidencia de que ha cambiado. Más adelante veremos un poquito por qué ha cambiado. Este es el reporte de mortalidad del Sistema de Información Nacional en Salud. Este es el último actualizado, debe haber uno pronto, pero aquí registra la cuarta causa de muerte global en México. En Estados Unidos, que en Estados Unidos ya saben ustedes que las estadísticas y los números son muy buenos, bueno, pues ellos igual, se pusieron a revisar sus registros de mortalidad en un estudio diferente, evaluaron casi 40,000 pacientes y en Estados Unidos pues la historia no es diferente, perdón, esto es Europa, esto es Estados Unidos, la historia no es muy diferente. En Estados Unidos hay esta cantidad de muertos por año, revisaron casi 40,000 pacientes. Y aquí una de las cosas que les decíamos, investigaron no solamente cuántos se mueren, sino por qué se mueren. La prevalencia, es decir, el número de pacientes enfermos en un determinado periodo de tiempo, se analiza y se compara, por ejemplo, entre el 1998 a 1994, la prevalencia de enfermedad hepática crónica era más o menos del 11-12%, es decir, 12% de la población en ese momento estudiada tenía cirrosis. Cuando comparan del 94 al 2008, la prevalencia se fue del 11 al 15% más o menos, es decir, se incrementaron los pacientes con cirrosis. Y se incrementaron los pacientes con cirrosis, pero también se incrementó, vean ustedes, esto les decía al principio, lo que nos preocupa mucho es cómo es que la enfermedad grasa del hígado, esta NAFLD, vean ustedes que tenía una prevalencia más o menos del 6% en este periodo de tiempo, y vean cómo se duplicó prácticamente la prevalencia. No aumentó, se duplicó la prevalencia de enfermos con cirrosis por enfermedad grasa del hígado en los Estados Unidos. Esto es en gráficos un poquito lo mismo, esto de aquí es el número total de enfermos, aumentó, y esta columna negra es el número de enfermos relacionados con enfermedad grasa del hígado. Esta columna negra es el primer periodo estudiado, segundo periodo y este es el último periodo. Vean cómo prácticamente las cifras se duplican. Decíamos en Europa, ¿qué pasa? Pues en Europa es un poquito lo mismo. Europa, 29 millones de personas están enfermas en el momento del estudio. Esto también es un gran grupo de estudio, un número grande de pacientes. Causa más de 170,000 muertes al año y la causa más importante, igual que nosotros, cirrosis por consumo de alcohol, virus y enfermedad grasa del hígado. Ellos registran además un dato que es muy interesante y que replicamos aquí. La prevalencia, es decir, volvemos a la definición de prevalencia, el número de enfermos en un determinado momento estudiado de enfermedad grasa del hígado tiene este rango y aumentó en forma
impresionante, alarmante en los pacientes con diabetes. Es decir, el paciente con diabetes tiene un alto riesgo de tener enfermedad grasa del hígado. Es parte de la evolución natural de la enfermedad de la diabetes. En México, ¿qué es lo que pasa en México? Estos son estudios que están, es un estudio recientemente también publicado en una revista pública con poblaciones mexicanas, y no voy a hacer demasiado, no alcanzamos a ver, no alcanzo a ver ni yo. No, las columnas representan el número de enfermos con cirrosis. Estas columnas son las causas de la cirrosis. Esta primera columna de aquí es enfermedad por alcohol, la segunda es enfermedad grasa del hígado. Esta es la proyección, lo que se proyecta entre el 2005 que se publicó este estudio, y vean cómo nos irá, o el cálculo, o lo que se prevé que venga en los próximos 20 años, en el 2050 más o menos. No solamente aumentaremos enfermos con cirrosis, sino tendremos un número muy grande de pacientes con enfermedad grasa del hígado. Si consideramos que nuestro país es un país donde la obesidad y la diabetes son enfermedades prevalentes, es decir, tenemos muchos pacientes obesos y muchos pacientes con diabetes, esperamos un número muy grande de pacientes en el futuro próximo, y eso es lo que nos ocupa ahora, eso es lo que nos ocupa y nos preocupa ahora. ¿Por qué tanta importancia? Si ustedes, y quiero enfatizar, aunque no me toca a mí, más adelante lo van a ver, pero quiero que tengamos esta idea. El número de pacientes con cirrosis es muy grande y está creciendo. Lo que le podemos dar a los pacientes con cirrosis, pues es muy poquito. Un paciente que tiene cirrosis, su hígado falló, las alternativas de tratamiento se limitan ahora al trasplante, medicamentos para los pacientes que tienen virus, ahí otra vez. Los pacientes que tienen virus, el trasplante de hígado, que es una alternativa de tratamiento, prácticamente la única alternativa de tratamiento de curación, con intención de curación, cuando tenemos un paciente con cirrosis y sus complicaciones. Un trasplante es la única alternativa para salvarle la vida a un paciente una vez que llega un momento en la evolución de la enfermedad. Desafortunadamente el trasplante, verán ustedes, es un procedimiento complejo, muy pocos pacientes tienen acceso al trasplante. La segunda alternativa son los medicamentos para el virus. Si la segunda causa son virus en el hígado, pues habría de haber medicinas. Bueno, pues no había medicinas, eran muy malas las medicinas. Afortunadamente ahora cada vez hay mejores alternativas de tratamiento. El doctor Genaro nos dará un panorama amplio de qué es lo que está pasando con eso. Y esa es una alternativa para los pacientes. No la aplicamos de rutina ahora porque no están disponibles, pero en el futuro las tendremos. Y para el virus de la hepatitis B, un muy importante factor es la vacuna. Es la única enfermedad viral, o de las pocas enfermedades, son de las pocas vacunas que le llaman vacunas para el cáncer. ¿Por qué vacuna para el cáncer? Tanto la enfermedad por papiloma en la mujer, del cervix, del cuello de la matriz, y del virus B, la hepatitis crónica por virus B, tienen una relación directa con cáncer de la matriz y cáncer del hígado. Por lo tanto, la vacuna, si previene la enfermedad original, pues te prevendrá el cáncer, ¿no? Es un poco por eso que se llama así. Existen algunas terapias nuevas para el cáncer del hígado, también son nuevas expectativas, no es para todos, no está a la disposición, y hay algunas drogas que se están investigando para revertir la cirrosis. Aquella imagen ¿se acuerdan? Hay medicamentos que revierten, que hacen que el hígado vuelva a estar, es lo que queremos, son investigaciones, pero es lo que queremos. ¿Qué es lo que pasa con el trasplante? El trasplante vive ahora, decíamos el sábado, su mejor momento. El trasplante tiene una expectativa de vida espectacular, resultados muy buenos. El 90% de los pacientes que trasplantan están vivos al año, el 75% a 5 años, y a los 10 años el 65% están vivos. Hay sobrevidas largas de más de 40 años de pacientes trasplantados.
Los resultados son muy buenos. Sin embargo, tenemos una gran limitante para el trasplante, que son los donantes. Es decir, para trasplantar a un paciente tenemos que tener un hígado sano y quitárselo a alguien que ha muerto y ponérselo, lo cual es bastante complejo. Los donantes tienen un tope, no son para todos, es una gran limitante, ¿no? En Estados Unidos se hacen 6.729 trasplantes el año pasado, en el 14. 6.729 trasplantes se hicieron. En la Unión Europea completa se hicieron 5.985 trasplantes. Y esto es un esquema de todos los trasplantes que se han hecho desde 1988 hasta el 2015 o 14 en Estados Unidos. Este es el número, más de 180.000 trasplantes. Esto es un poco lo que pasa en Europa. Vean ustedes los números de trasplantes, cómo ha crecido, las cifras promedio por año, lo que hacen de trasplantes, y los 120.000 trasplantes que se han hecho en Europa en el curso de todos estos años. La siguiente diapositiva me va a dar pena, pero es la realidad. Esto es lo que hacemos en México. En México empezamos a hacer trasplante en 1985, en forma muy aislada. A partir de 1998-99 empezaron programas formales de grupos que se entrenan en otro lado del mundo, venimos y cada uno en su ciudad y empieza a haber trasplantes en el país. Bueno, pues esto es lo que ha pasado en estos últimos 20 años. Hemos hecho un total, no llegamos a 1.500 trasplantes en los últimos 20 años. Del 2000 para acá, bueno, casi 18 años. Nuestro mejor año en México, hicimos 130 trasplantes por ahí. Hacemos un promedio de 30. Si consideramos esto con la magnitud de la enfermedad y el número grande de pacientes enfermos del hígado, cirróticos que se nos mueren en México, pues esto es, pues nada, ¿no? Pues es una lucha contra un gigante, ¿no? Por más que hagamos muy bien el trasplante, por más que haya pacientes que les va de maravilla, por más que hay gente como está aquí, don Pedro Corpus, un paciente nuestro trasplantado que está de maravilla y que tiene una vida normal y que hace y que viaja y que tiene que tomar pastillas y tiene que llevar dieta y una vida diferente, pero esto es lo que hace el trasplante, salva vida de los pacientes. Pero esto, si lo vemos globalmente, pues esto es la proporción, ¿no? Hay muchas medicinas, les digo, que vendrán en el futuro, que esperamos que nos ayuden a revertir la enfermedad que ya está ahí, que es muy poquito de lo que podemos hacer. Pero estas son las conclusiones de esta primera parte de la plática. La enfermedad del hígado es un problema de salud no solamente en México, sino en el mundo entero. La prevalencia crece, se ha incrementado. Hay más enfermos ahora, sin duda alguna hay más enfermos ahora. La razón, una de ellas muy importante, el consumo de alcohol sigue siendo un gran problema, no solamente en nuestro país, en todo el mundo, y hacemos muy poco por ello. A diferencia del consumo del tabaco y el consumo de otras sustancias o de otras enfermedades, hacemos muy poco como programas de salud. Y otro gran problema es que la enfermedad grasa del hígado es un monstruo que crece y que tendremos más casos en el futuro. Pero también la gran ventana, la gran espacio de oportunidad, y esto es, como les decía, lo que nos preocupa y lo que nos ocupa es, si recordamos, volvemos a lo mismo. Ya vimos que los pacientes con cirrosis, el escenario no es muy bueno, la lucha es dura, hay alternativas, el trasplante está, pero bueno, no todos los pacientes. Pero lo que queremos es que no haya pacientes con cirrosis. Si consideramos las tres primeras causas de enfermedad crónica del hígado y cirrosis, consumo de alcohol, enfermedad por virus y enfermedad grasa del hígado, cuando menos dos de ellas tienen relación con el estilo de vida, con hábitos, nutrición, estilo de vida. Son enfermedades que se pueden prevenir
Y no solamente prevenciones, sería fantástico, ¿no? Que bueno, nadie tomara o tomáramos poquito, hiciéramos ejercicio y nadie tuviera diabetes, sería fantástico. Pero también hay una gran área de oportunidad si logramos identificar tempranamente a aquellos pacientes que tienen enfermedad en las fases muy incipientes. Queremos encontrar aquellos pacientes que tienen factor de riesgo. Yo no quiero ver pacientes con cirrosis, bueno, sí quiero ver pacientes con cirrosis, ayudarlos el trasplante, etcétera, ¿no? Pero sería fantástico si viéramos en forma global el gran número de pacientes quienes tienen factores de riesgo conocidos. ¿Cuáles son los factores de riesgo conocidos? Sobrepeso, diabetes, consumo de alcohol. Estos pacientes deben estudiarse, deben atenderse, deben buscar la forma de diagnosticar temprano su enfermedad y tratarse.